Hola chicos, hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Hablaremos y analizaremos de las 9 etapas de la vida del ser humano. Mi nombre es Elijah Cuadeta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por acompañarme en esta clase. Acompáñame pues a este apasionante viaje por la biología. Probablemente te has preguntado ¿hace cuántos años apareció el Homo sapiens sobre la Tierra? Según algunos cálculos, refieren que entre 100 o 120 mil años antes de esta fecha, el Homo sapiens había aparecido ya sobre la faz de la Tierra. Evidentemente, 120 mil años es mucho tiempo en comparación con la vida de un hombre que alrededor tiene entre 70 a 80 años de vida en promedio actualmente. Esto porque el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido que la esperanza de vida se vaya incrementando conforme evidentemente va avanzando la ciencia médica y la tecnología para prevenir las enfermedades. Si nosotros pensamos en la relación que existe entre el promedio de vida actual y el tiempo en el que apareció el Homo sapiens, nos damos cuenta que existe una diferencia muy grande. Una vida es muy corta para el tiempo que lleva la especie sobre la faz de la Tierra. Esto es precisamente la conservación de la especie. Si recuerdas, nosotros como individuos somos los que le damos continuidad a la especie y permitimos que siga avanzando y siga presente en el mundo a pesar de que los individuos muramos. Recordemos que cuando empezamos a hablar sobre este apasionante mundo de la biología, habíamos dicho que el proceso de la vida es el siguiente: el individuo nace, crece, reproduce y finalmente muere. Con este proceso, los individuos contribuyen a que la especie continúe aún después de que ellos hayan muerto. Con este proceso, el individuo contribuye, como ya te lo había dicho, a la continuidad de la especie. Pero en el caso del ser humano se ha dividido su periodo de vida en 9 etapas para poderlas estudiar de mejor manera. Vamos a nombrarlas en sentido inverso, es decir, desde la última etapa hasta la primera. Empezaríamos pues con la tercera edad. La tercera edad empieza a los 65 años y en ella se gana una independencia al desaparecer las obligaciones laborales habituales y el producirse la marcha de los hijos e hijas que se hayan podido tener. En algunos casos se produce el síndrome del nido vacío y la exposición al duelo es más frecuente a medida que mueren familiares de la misma generación o bien las amistades. La etapa inmediatamente anterior a la tercera edad se llama la etapa de la adultez madura. Esta etapa va desde los 50 años aproximadamente a los 65 años también aproximadamente. En ella se acostumbra a consolidar el nivel de ingresos a unos niveles que permiten vivir mejor que antes, pero se producen cambios corporales que hay que saber gestionar. A la vez, la valoración de la estabilidad también aumenta. Antes de la etapa de la adultez madura está la etapa de la madurez. Esta etapa va desde los 36 años a los 50 años. Son edades aproximadas. En esta fase se consolida la faceta laboral y se aprende del todo una especialización que permitirá generar ingresos para vivir de forma independiente en la mayoría de los países occidentales. Por otro lado, las expectativas de cambio en la propia vida van quedando moderadas y los objetivos vitales se orientan más hacia la estabilidad. Antes de la etapa de la madurez está la etapa de la juventud. Esta etapa va aproximadamente de los 18 a los 35 años de edad. Aquí se produce la consolidación de los círculos de amistad más duraderos y se aprende a vivir con un alto grado de independencia, de modo que ya casi no se depende de los padres. Psicológicamente y biológicamente, las capacidades físicas y mentales también llegan a su techo, llegan al nivel más alto y entre los 25 y 30 años de edad empiezan a decaer ligeramente. Obviamente hablamos de estas capacidades físicas y mentales. Antes de la etapa de la juventud tenemos la etapa de la adolescencia. La adolescencia va aproximadamente de entre los 11 a los 17 años. Es una etapa crucial, ya que consolida la capacidad para pensar en términos abstractos y además se producen unos cambios hormonales que pueden producir cierta labilidad emocional. Esto es que puede haber cambios emocionales muy rápidos. Además, en la adolescencia se produce la parte más intensa de la búsqueda de la propia identidad y los círculos sociales a los que se quiere pertenecer ganan mucha influencia en la persona. Antes de la adolescencia está la etapa de la niñez intermedia. La niñez intermedia o etapa escolar va de entre los 6 años a los 11 años de edad. En esta etapa se producen muchos progresos en la capacidad para comprender operaciones matemáticas y la estructura de frases complejas. Del mismo modo, la importancia de tener buenas relaciones con los demás y de dar una buena imagen
empieza a ganar peso y también se valora más la inclusión en un grupo de amistades. Antes de la niñez intermedia tenemos la niñez temprana. En esta etapa de la vida es la que más o menos va de entre los 3 y los 6 años de edad. Por eso se la define también como la etapa de la edad preescolar. En esta fase se forma el autoconcepto y se gana la capacidad de pensar en los estados mentales de los demás, ya sea para intuir sus intenciones o para saber qué información no saben. Esta habilidad se llama teoría de la mente. Antes de la niñez temprana tenemos la primera infancia. La primera infancia inicia desde el momento en el que el individuo nace y termina alrededor de entre los 3 y 4 años de edad. Es la etapa en la que se dan los pasos más importantes en el desarrollo del lenguaje y además se realizan los aprendizajes esenciales sobre cómo funciona el mundo y el movimiento de las cosas. Además, el uso del lenguaje hace que se empiecen a crear conceptos cada vez más abstractos y complejos que nos ayudarán a llegar a un grado de comprensión más profundo acerca de las cosas. Antes de esta primera infancia, evidentemente hay otra etapa. Tú te has de preguntar, si la primera infancia empieza con el momento de nacer, ¿cuál es la etapa anterior? Esa etapa se llama etapa prenatal. La vida empieza antes de nacer y la etapa prenatal es la que incluye los momentos en los que aún no se ha salido del útero. En este periodo ya somos capaces de aprender a través del tacto y de los sonidos, es decir, el cerebro humano ya asocia estímulos a respuestas adecuadas. Estas son las 9 etapas del desarrollo humano. Vamos a centrarnos en la etapa que tú estás viviendo, que es la etapa de la adolescencia. Pero, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia se define como el periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que es inmediatamente posterior a la niñez. La palabra adolescencia tiene su origen en el idioma latín. La palabra en latín adolescere significa crecer o desarrollarse. Precisamente como en esta etapa el individuo llega al máximo desarrollo físico, psicológico y social y también sexual de su vida, precisamente se le denomina adolescencia. Recuerda que la palabra adolescere en latín significa crecer o desarrollarse. Y justamente esta es la etapa que tú estás pasando. Estás dejando de ser niño y te estás convirtiendo en un adulto transitando por esta etapa que es la etapa de la adolescencia. Para efectos de esta clase, vamos a pensar un poco en la etapa anterior a la adolescencia, que es precisamente la niñez. El concepto de niño puede tener muchas acepciones y se puede entender de diferentes maneras. Por ejemplo, jurídicamente podemos entender que un niño es una persona menor de los 18 años que aún no tiene capacidades jurídicas. También podemos entender, de acuerdo a la evolución psicoafectiva del individuo, que un niño es aquella persona que aún no tiene la madurez suficiente como para tener autonomía. De acuerdo al desarrollo físico, también podemos pensar o podemos decir que un niño es aquella persona que no ha llegado a la etapa de la adolescencia. Y dependiendo de la sociedad y la cultura en la que vivamos, este término se puede aplicar de diferente forma. Por lo tanto, no hay un concepto universal para definir a los niños. Sin embargo, como no podemos tener una definición universal del concepto niño, podemos analizar las características que tienen los niños. Por ejemplo, tienen inocencia. También tienen la capacidad de asombrarse continuamente con las pequeñas cosas. Tienen la capacidad de ser espontáneos y de decir lo que están pensando. También los niños tienen otra gran capacidad, que es la de ser auténticos y tener muchos amigos. Muchos filósofos y muchas personas intelectuales han hablado sobre la niñez y también se han preocupado mucho por los niños porque estadísticamente han estado en un estado de indefensión, es decir, que no se pueden defender por sí mismos precisamente por su falta de capacidad jurídica. Por lo tanto, la Cruz Roja, después de la Primera Guerra Mundial, empezó a preocuparse y tomar conciencia sobre la necesidad de proteger especialmente a los niños, ya que a lo largo del mundo los niños habían sido maltratados y obligados a trabajar en condiciones realmente inhumanas. Debido a estos esfuerzos se instaura por allá del año de 1925 el Día Internacional del Niño. Nosotros aquí en México celebramos el 30 de abril como el Día del Niño. De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un documento emitido en 1954, recomienda que se instaure en todos los países adheridos a la Organización de las Naciones Unidas el Día Universal del Niño, que se consagrará a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero, y se destinará a actividades propias para promover los ideales y objetivos de la Carta de los Derechos del Niño, así como el bienestar de los niños
del mundo y también a intensificar y extender los esfuerzos de las Naciones Unidas a favor y en nombre de todos los niños del mundo. Debido a esta celebración y que en México se considera el 30 de abril como el Día del Niño, quiero desearte de todo corazón que pases un excelente y feliz Día del Niño. Tu amigo y servidor, el profesor Elijah Pet Cuateta Contreras, te desea que este sea el mejor de los días del niño que hayas pasado. Ciertamente estás en la etapa de transición, pero por favor nunca pierdas esas cualidades que hacen tan especiales a los niños. Te voy a recordar una frase del autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. También te recuerdo otra frase célebre del poeta Pablo Neruda: el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. También Gilbert K. Chesterton dijo: lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella es una maravilla. Por lo tanto, no pierdas esa capacidad de asombro, no pierdas esa capacidad de ser artista, tampoco pierdas esa capacidad de expresarte. Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca, y esto lo dijo Pablo Ruiz Picasso. Recuerda también una frase de Walt Disney: envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Y ya para terminar, te voy a decir la frase que a mí me motiva: para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Recibe mis felicitaciones en ese Día del Niño y recuerda, mi nombre es Elijah Pet Cuateta Contreras. Soy tu maestro de biología. Nos vemos en otra clase para seguir descubriendo el apasionante mundo de la vida. Hasta la próxima, chicos.